Bueno, buenos días. Hoy continuamos con las clases. Hoy nos va a tocar el tema, vamos a hablar de enemas. ¿Sí? Vamos a hablar de enemas. Es un tema que a veces lo vemos, sí, pero lo vemos muy por arriba. O en la práctica después nos encontramos... Siempre lo vemos generalmente como, bueno, de cúbito lateral izquierdo, se coloca el enema entre 5 y 10 centímetros, la sonda, dentro del recto, y ya está, y nos quedamos con eso, y hay que infundir algún tipo de líquido, pero bueno, es un poco más complejo que eso. A veces, bueno, tenemos que tener en cuenta los cuidados de enfermería, tenemos que tener en cuenta los tipos de enemas, que hay distintos tipos de enemas también, tenemos que tener en cuenta muchas cuestiones, complicaciones, ¿sí? Por eso es que preparé esta clase a pedido de una de las alumnas también que me lo sugirió como tema. Ahí está. Bueno, la definición, ¿no? Si vamos a definir siempre toda clase la tenemos que arrancar con una definición, ¿no? Y dice así, ¿no? Un enema es la introducción o instilación de una solución en el interior del recto o del colon descendente, con con destinos preventivos o terapéuticos. Ahí está mal escrito, dice distintos. Pero bueno, con destinos preventivos o terapéuticos. Acá, bueno, un gráfico, ¿no? De cómo es. Acá está el irrigante, ¿no? Que está colocada a una altura más alta, con un pie de suero podría ser, a una altura, y ahí está especificando que estamos hablando de una altura de aproximadamente 40 centímetros de distancia entre el recto y el irrigante, ¿sí? Bueno, más o menos eso sería la explicación de eso. Motivos terapéuticos. ¿Para qué sirve? ¿Cuál es uno de los motivos por el cual hacemos enemas? Están los motivos terapéuticos. Aliviar el estreñimiento. De esa forma estimulamos el peristaltismo. Y bueno, y también podemos extraer o eliminar el contenido que se encuentra en el intestino, ¿sí? Ayuda a una forma de defecar un poco más, no natural, dice ahí, ¿no? De una manera más natural. En realidad fluidifica la materia fecal y facilita su eliminación a través del intestino, ¿sí? A través de la defecación. Ahí lo que decíamos de fluidificar, ¿no? De ablandar las heces, y lubrica el recto y el colon. ¿Para qué? Para que las heces puedan pasar de forma más fácil. Bien, continuamos con los motivos terapéuticos. Básicamente es limpiar el recto, como preparación, bueno, también para procedimientos diagnósticos. Se prepara el recto para procedimientos diagnósticos donde tiene que estar libre de materia fecal, ¿sí? Puede ser para procedimientos diagnósticos, también puede ser para tratamientos terapéuticos. Por ejemplo, en una cirugía hay que eliminar toda la materia fecal del colon y del recto, o la materia fecal en general, hay que eliminarla para que pueda ir a cirugía tranquilamente el paciente, ¿sí? Sobre todo, bueno, en cirugías donde está involucrado el recto, bueno, los intestinos, ¿sí? Tiene que estar libre de materia fecal. O incluso en cirugías muy largas también, porque hay alguna relajación de los esfínteres, y bueno, puede producir la presencia de materia fecal dentro del quirófano, lo que no es muy bueno, muy aconsejable. ¿Por qué? Porque es un lugar estéril, un lugar limpio, y la materia fecal es algo totalmente contaminado, ¿sí? Entonces prevenimos ese tipo de accidentes y ese tipo de riesgo de contaminación de un sector limpio. Bueno, también previo a un parto, como procedimiento diagnóstico por imágenes, también está la colonoscopía. Eh, Administrar medicamentos, fluidos y o nutrientes. También puede ser para eso que se utiliza el enema. Se puede administrar algunos medicamentos a través de una sonda rectal, ¿sí? Es una forma más fácil de llegar al intestino. El intestino permite justamente un alto nivel de absorción, ¿sí?
el recto, en el recto está muy vascularizado, por lo tanto la medicación que administremos ahí se va eh, a, a poder absorber de forma más rápida, ¿sí? También, bueno, también podemos administrar fluidos, también podemos administrar nutrientes. Bien, dentro de los tipos de enemas tenemos enema de limpieza o evacuante y tenemos el enema de retención. Acá está el enema evacuante o de limpieza. Se utiliza para vaciar el recto y el colon de heces. Más o menos ya la palabra nos lo va diciendo, ¿no? Es de limpieza o evacuante. Bueno, ¿para qué es? Justamente para eso. Para eliminar la materia fecal que se encuentra en el recto, que se encuentra en el colon, ¿sí? Estimula el peristaltismo a través de la irritación del colon y el recto, y la distensión por volumen. O sea, estimula el peristaltismo, y ese volumen mayor que se va a encontrar en el colon va a facilitar la expulsión de materia fecal, tanto porque está fluidificado, por el aumento del volumen, ¿sí? Por eso, el aumento del volumen, la fluidificación, el contacto de la sonda, todo eso va a permitir que se produzca mayor peristaltismo. Bueno, este enema, que es el evacuante, es uno de los más utilizados. Bueno, ¿qué tipos de enemas podemos utilizar? ¿Qué tipos de líquidos podemos utilizar? En función de su composición, tenemos agua jabonosa, enema salino, después está tipo enemol, que es con solución hipertónica, este es muy utilizado en los domicilios. Otro tipo de solución sería glicerina. Todo esto facilita, ¿no?, la eliminación de la materia fecal. La composición general de los enemas: tenemos solución de agua y sal, se coloca media cucharita de sal por litro de agua. Este es un preparado casero, vamos a decir. Tenemos el de agua y glicerina, 80 gramos por litro de agua. Agua con aceite, 4 cucharadas por litro. Agua jabonosa. Y bueno, y si no, de agua pura se puede hacer también. Solución de lactulosa, que es el enema de Dupalac. No sé si lo pronuncié bien, pero bueno. Y tenemos solución de fosfato monosódico monohidrato. Fíjense en todas las soluciones que tenemos, ¿no? Y a veces en la práctica muchas de esas no las usamos. Por eso les digo que siempre este tema que es enema es un poco más complejo de lo que nosotros pensamos. Es más abarcativo, en realidad, ¿no? Cantidad. Bueno, para provocar la distensión del intestino grueso es suficiente con soluciones que van de 500 a 1500 mililitros. Esto es cuando es un enema no preparado comercialmente. Entonces, acuérdense, para producir distensión necesitamos entre 500, o sea, entre medio litro y 1,5 litros de solución. La temperatura tiene que ser templada, unos 37 grados centígrados aproximadamente. Bueno, se tiene que retener entre 5 y 10 minutos aproximadamente el líquido dentro del intestino para que tenga efecto, ¿sí? Vieron que a veces uno coloca el enema y enseguida evacúa al paciente. Bueno, hay que tratar de tranquilizarlo, explicarle que es una solución X, que tiene que ser retenida el mayor tiempo posible. Bueno, el tiempo posible es ese, entre 5 y 10 minutos. Mínimo 5 minutos, ¿sí? Bien, indicaciones. ¿Cuándo está indicado el uso del enema? En caso de estreñimiento, antes de una exploración radiológica del recto, justamente ahí sería diagnóstico, ¿no? Se necesita el enema para poder explorar adecuadamente el recto y que no haya materia fecal que nos va a dificultar poder observar. En cirugía preoperatoria, en el preoperatorio de una cirugía,
que ya lo habíamos dicho, antes y después del parto. Después de una extracción de un fecaloma, cuando se extrae el fecaloma, obviamente que hay restos de materia fecal que quedan, y ahí se puede hacer el enema, para obtener también una muestra de heces. Antes de practicar un enema alimenticio o medicamentoso, se hace un enema de limpieza o evacuante. ¿Por qué? Porque tiene que quedar el recto, tiene que quedar limpio, sin presencia de otros componentes. Entonces recién ahí podemos administrar el enema alimenticio o medicamentoso. También favorece hacer eso, favorece y posibilita una mayor absorción del medicamento o los alimentos. Contraindicaciones, bueno, en caso de una apendicitis, una peritonitis, obviamente es mayor la complejidad, traumatismo intestinal reciente, obstrucción intestinal. Bien, los materiales no necesarios. Depósito, tubo que puede ser un tubo, también un tubo de caucho. O sea, depósito es esa jarrita, a veces en algunos hospitales hay una jarrita, no sé si las han visto, que tiene como en la parte baja de la jarra un conector, y bueno, a veces se puede utilizar eso. Ese sería el depósito. Tenemos el tubo de caucho. La altura del depósito va a condicionar la velocidad de irrigación. Cuanto más alto, más velocidad. Esto es como el suero, ¿vieron? Cuando colocamos un suero que a veces no pasa adecuadamente porque hace pared o porque el calibre de la vena no es tan adecuado como debiera serlo para una solución. Entonces, ¿qué hacemos? Subimos el suero y le damos más altura. Bueno, con esto pasa lo mismo. Le damos más altura para lograr que pasen más gotas por minuto, ¿sí? Bueno, la sonda rectal, el hule para proteger la cama, o bueno, pañal también se puede usar, se puede utilizar el hule, y se puede agregar el pañal también, ¿sí? Papel higiénico, bueno, también podemos usar apósitos, gasas, algodón, elementos de higiene, ¿no? Acá no lo dije, pero bueno, obviamente que guantes también estarían dentro de elementos que se están necesitando para el procedimiento. Bien, enema evacuante son los más comunes. Generalmente no se retiene el líquido en el recto más allá de 2 a 3 minutos, transcurridos los cuales el paciente defecará la solución acuosa junto con materia fecal, gases, etc. O sea, uno siempre dice entre 5 y 10 minutos es lo que se estima para retener, para dar más resultados, pero generalmente cuando es evacuante es muy difícil, entonces no lo va a poder retener más de 2 a 3 minutos, y ahí después de eso puede llegar a eliminar materia fecal, gases, ¿sí? Mientras más tiempo está retenido el líquido, más posibilidades de eliminar la materia fecal va a tener. A veces, bueno, hay formas, ¿no? También esto de hacer los enemas, porque imagínense si el paciente sabemos que no va a poder retener mucho tiempo, y ponemos la solución a una altura que esté alta relación del paciente. ¿Se acuerdan que hablábamos de 40 centímetros? Y bueno, en vez de 40 centímetros le damos, no sé, 20 más. Y cuando entra el líquido, ¿qué es lo que nos puede pasar? Que enseguida lo elimine. Entonces a veces es preferible empezar con un goteo lento, para permitir que la materia fecal se vaya impregnando de ese líquido, ¿sí? Y le demos tiempo al paciente también que pueda llegar a retener un tiempo ese líquido. Si nosotros lo hacemos rápido, así como entró, va a salir. En cambio, haciéndolo de forma lenta, va a entrar despacio, va a empezar a humedecer la materia fecal, ¿sí? Y le va a empezar a dar una consistencia húmeda, más líquida, ¿sí? Por eso hay que empezar lento y después le podemos dar un poco de velocidad, pero después. Es un procedimiento básicamente que no nos tenemos que apurar en realizarlo, ¿sí? Tenemos que darle tiempo al paciente. El objetivo de este tipo de enema es la limpieza del recto y el colon descendente. Bien, los enemas evacuantes tenemos una clasificación. Tenemos
los tipos de enemas evacuantes, ¿no? Tenemos el enema carminativo, el enema antiséptico, el enema de Murphy, que este es el que habíamos hablado en un momento, me habían nombrado, una de sus compañeras me había nombrado ese enema, que es el que siempre es muy, muy utilizado también en la experiencia práctica, en la experiencia de trabajo también. Enema emoliente, enema antihelmíntico, enema oleoso, enema de jabón. O sea, fíjense en todos los tipos de enemas que están, ¿no? Y uno a veces en la práctica diaria piensa que está el evacuante y ya está. Pero bueno, después surgen todo este listado que estuvimos viendo, ¿sí? O sea, son evacuantes en cierto modo, pero no es que es solo evacuante, sino que dentro del evacuante está esta clasificación: carminativo, antiséptico, de Murphy, emoliente, antihelmíntico, oleoso, de jabón. Ahora vamos a ir viendo un poco de cada uno. El carminativo se usa para facilitar la expulsión de gases intestinales. También es conocido como lavativa de Harris. Irriga la parte inferior del colon y recto para aliviar la distensión abdominal producida por los gases. Acuérdense, principalmente esta es la función, ¿no? La de expulsión de gases intestinales, el carminativo. Bueno, con principios activos que destruyen gérmenes y bacterias. A ver, espérenme un segundito. Bien, el enema antiséptico. Tuve que ir para atrás porque no se veía bien esto. O sea, el enema antiséptico tiene principios activos que destruyen gérmenes y bacterias. Justamente por eso es antiséptico. El enema de Murphy es importante para aclarar, ¿no?, que desde el punto de vista médico corresponde más a una proctoclisis o rectoclisis que a un enema, ¿sí? Es más que nada como para tenerlo en claro. Y acá dice, ¿no?, que se hace en la proctoclisis: se infunden grandes volúmenes a través del recto a velocidad lenta, no tiene que ser rápido. Eso también para tener en cuenta. Muchas veces para sacarnos de encima un procedimiento lo hacemos rápido, pero no tiene que ser así, sino que se tiene que infundir las grandes cantidades, pero de forma lenta, para que tenga un efecto real de lo que buscamos, ¿sí? Los enemas que pueden tener intenciones diagnósticas o terapéuticas suelen administrarse en dosis únicas a velocidad rápida. Pero es otro tipo de intención, que es la intención diagnóstica o terapéutica. Y solo una dosis. Continuamos con el enema de Murphy. Bien. No tiene la intención de favorecer la evacuación del intestino o la defecación, ¿sí? Y acá dice el propósito del enema de Murphy, que es la administración de tratamientos por el recto, cuando no está disponible otra vía alternativa. Entonces se aprovecha la gran cantidad de absorción de la mucosa intestinal. Por eso tiene que ser administrado lento. También enema de Murphy, o también se lo puede llamar goteo de Murphy. Bien. Sí, es justamente lo que dice ahí, ¿no? Clásica infusión de medicamentos o solución por vía intravenosa, lo cual se ordena con goteo de gotas por minuto, así se indica, a través de gotas por minuto. Por eso es rectoclisis, como si fuera venoclisis, ¿no? Pero a través del recto. Enema de Murphy, la preparación de los materiales. Acá más o menos lo que necesitamos: 1 litro de leche, 2 cucharadas soperas de miel, 50 centímetros cúbicos de agua oxigenada, guantes, impermeable, salea o toalla, pañal, chata, lubricante hidrosoluble, como, bueno, lidocaína puede ser,
otros preparados del enema de Murphy. Recién dijimos uno, ahora este es otro, ¿no? 100 mililitros de vaselina, 50 mililitros de agua oxigenada, 350 mililitros de leche. Eso a veces tienen que indagar un poco, cuando tienen que hacer un enema de Murphy, tienen que indagar en la institución cuál es la forma de prepararlo en la institución, ¿sí? Si no hay un protocolo de cómo se realiza el enema, bueno, pueden establecerlo ustedes en base a lo que estamos aprendiendo ahora, ¿sí? Y si no, bueno, tienen que manejarse con el protocolo institucional, cómo está establecido y cuáles son los elementos que se necesitan para el enema de Murphy. El enema emoliente, su finalidad es lubricar y proteger la mucosa intestinal. Antihelmíntico, destruye ciertos parásitos que se alojan en el intestino. Este es como un antiparasitario, ¿sí? El oleoso ablanda las heces y facilita la deposición. Este no llegó... A ver, espérenme un segundito. Ese es el de jabón. Ah, porque no los llegaba a leer yo. Listo. ¿Lo leen ustedes? Porque a mí me traba acá algo, me dice... Me parece un Sí, cartel. sí, aparece un cartel, pero se lee igual. Ah, sí, yo no lo veía. Bien, el enema de jabón, se utiliza jabón líquido mezclado con 1 litro de agua, ¿sí? Tiene que estar, bueno, la temperatura tiene que ser entre 35 y 37 grados en el interior de una bolsa específica y el contenido no debe superar 1,3 litros, ¿sí? ¿Para qué sirve? Para esto, para ablandar las heces. Del enema de retención, con este enema el paciente tiene que retener el líquido introducido por vía rectal por un periodo no inferior a 30 minutos. Así que es bastante el tiempo y bueno, y hay pacientes que no lo llegan a retener, ¿sí? Por eso a veces en la indicación dice, debe retener más de 30 minutos. Entonces como que uno lo prepara, lo hace y el paciente lo expulsa al momento. Bueno, ¿qué pasa en ese caso? Muchas veces hay que volver a realizar el preparado y volver a realizar el enema, ¿sí? Y tratar de insistirle al paciente que lo retenga lo más que pueda. Siempre y cuando el paciente pueda llegar a tolerarlo, ¿no? Bueno, acá nos pasamos un poquito. A ver. Acá estaba, acá nos habíamos quedado. Perfecto, enema de retención, bueno, hay un gráfico más que nada, una imagen para que tengamos en cuenta que tiene que tolerar el paciente y retenerlo lo más que pueda. Estaba hablando de 30 minutos, pero bueno, a veces nos llega, a veces 15, a veces 20, lo más que pueda. Estos enemas están compuestos por sustancias hipertónicas, con lo que se produce una distensión abdominal por irritación. Cuando hay una sustancia hipertónica que entra a cualquier cavidad del cuerpo, siempre se va a producir irritación, ¿sí? Y bueno, y va a producir, obviamente esa misma irritación va a producir en este caso deseo incontenible de defecar. Por eso es que es muy difícil también que el paciente logre retener 30 minutos esta solución, aunque es lo adecuado. Y bueno, también vieron que cuando la persona tiene orina en la vejiga y encima le llenamos de líquido el recto, va a tener urgencia de miccionar y esa misma orina que está llenando en la vejiga va a evitar que el paciente pueda retener ese líquido. Entonces, para mejorar la retención, el tiempo de retención del líquido dentro del intestino, sugerimos al paciente que miccione antes de realizar el procedimiento. Bien, continuamos con enemas de retención. Tenemos enema oleoso o emoliente, enema medicamentoso,
enema alimenticio, enema opaco o varitado. ¿Para qué se les ocurre que es cada uno de estos tipos de enemas? Más o menos ya lo fuimos diciendo. Por ejemplo, el enema oleoso o emoliente, Para lubricar. bien, para lubricar y ayuda a la evacuación. Ablandar, claro, ablandar las heces, habíamos Claro, dicho. exactamente. Sí, ya más o menos lo habíamos dicho, y de esta forma ayuda a evacuar también el intestino. El enema medicamentoso, ya la palabra lo dice, es para administrar medicamentos, alimenticio para administrar alimentación, y el enema opaco o varitado, No, a mí no se me ocurre nada. ¿Para qué puede ser? bueno, para justamente para estudios, cuando necesitamos hacer una especie de radiografía del intestino para ver si hay alguna patología, es diagnóstico, ¿sí? Así que bueno, seguimos. Ya estamos a 10 minutos. Enema oleoso o emoliente, ahora vamos a ir viendo cada uno. Lubrica el recto y colon sigmoideo, reblandece las heces y protege las mucosas intestinales. Se utiliza aceite de oliva puro. Cantidad de 150 a 200 mililitros. Si superamos esta cantidad, vamos a producir aumento de la distensión del intestino. No tiene que superar esas cantidades, entre 150 y 200 mililitros. La temperatura del aceite, 37 grados, que es una temperatura eh, moderada, está bien, no es ni caliente ni frío, está bien dentro del cuerpo. Enema oleoso, indicaciones del enema oleoso: estreñimiento crónico, hemorroides o si existe un fecaloma. En el último caso se suele aplicar el enema oleoso la noche anterior y al día siguiente se administra un enema de limpieza. ¿Sí? ¿Se entiende? Primero, el oleoso para cuando hay un fecaloma, estamos diciendo, ¿no? Acá escribí igual, después ustedes leanlo si quieren, pero es masa o colección de heces endurecidas, parecidas al cemento en los pliegues del recto. Es muy difícil de sacarlo, es muy duro y muy doloroso para el paciente. Entonces, la noche anterior se administra este tipo de enema, que es el enema oleoso. ¿Para qué? Para poder ablandar esta materia fecal. Y al otro día utiliza un enema de limpieza para terminar de eliminarlo, los restos que hayan podido quedar, ¿sí? Y bueno, acá habla del tacto rectal, que es una forma también de poder romper un poco el fecaloma, ¿sí? El medicamentoso consiste en la introducción del tratamiento médico a través del recto. Está indicado en todas aquellas situaciones en las que la vía oral no puede o no debe ser empleada, y el medicamento no puede ser administrado por otra vía a la oral o la rectal. Continuamos con el enema medicamentoso. La mucosa rectal tiene un gran poder de absorción, ya lo habíamos dicho en un momento, y los medicamentos, al atravesarla, se incorporan a la sangre. Es muy irrigada la mucosa rectal, ¿sí? Puede ser como máximo la solución irrigada más aproximadamente máximo 180 mililitros. El enema medicamentoso puede ser estimulante, anestésico, laxante, antiséptico, sedante, antihelmíntico, y ahí dice utilizado para expulsar lombrices intestinales. Continuamos con el enema medicamentoso. Se debe aplicar antes otro de limpieza, antes del medicamentoso. Ya lo habíamos dicho esto también. Yo a veces agrego cosas que yo ya sé que las dijimos, pero para reafirmar los conceptos, para que quede claro, ¿sí? Entonces, antes de administrar el medicamentoso, hay que administrar un enema de limpieza. Bueno, de esta forma se consigue que el intestino se encuentre limpio de materia fecal y se absorban sin dificultad los fármacos a introducir. Si hay materia fecal por el
contacto con la materia fecal va a ser más dificultosa la, la absorción de los medicamentos. El enema alimenticio consiste en la introducción de sustancias nutritivas por vía rectal, las cuales serán absorbidas por la mucosa del recto. Está indicado cuando no se puede utilizar la vía oral y parenteral para introducir alimentos en el organismo. La vía parenteral, ¿saben cuál es la vía parenteral? ¿Cuál es la diferencia entre la vía enteral y la vía parenteral? Y la enteral es la que está eh, directamente relacionada con el sistema digestivo, o sea, sería por Bien, boca, todo. Y perfecto. la parenteral sería por las venas, Exactamente, sí, todo bien. lo que, o sea, que no está conectado directamente al sistema digestivo. Sí, tal cual, muy bien, es así. Bien, seguimos con el enema alimenticio. Bueno, el alimento a introducir debe ser líquido y no exceder de 180 mililitros. Acuérdense, en vía rectal, ¿no? Es imprescindible administrar previamente un enema de limpieza. Tanto en el alimenticio como en el medicamentoso, se tiene que hacer previamente un enema de limpieza. El enema opaco o varitado se emplea para poder realizar un estudio radiológico completo del intestino, ya lo habíamos dicho también, con finalidad diagnóstica, gracias a que el bario es un elemento opaco a los rayos X. Entonces cuando hacemos la placa, cuando se hace la placa, se va a poder observar si hay alguna disfuncionalidad, alguna patología, algo que pueda llegar a alterar el intestino. Se va a poder observar. De otra forma no se podría observar. Volviendo a este punto anterior, ¿qué se tiene que hacer antes de hacer el enema opaco o varitado? Enema de limpieza, ¿sí? Para que no haya presencia de materia fecal. Bueno, acá está un poco el bario líquido, se introduce, ¿no? Y acá está un poco cómo se visualiza en el intestino, fíjense. Bien, otros tipos de enemas. Nos quedan 3 minutos. Ahora me fijo si se corta y nos quedan un par de PowerPoint o algo. Volvemos y lo terminamos, ¿sí? Otros tipos de enema, tenemos microenema, el famoso enemol. ¿Lo han conocido? ¿Lo han tenido que administrar alguna vez? Se usa No, mucho. no, ¿Usted no? Se usa no, no. mucho en la práctica de enfermería domiciliaria, más que en los hospitales y clínicas. A veces lo indican también igual. Bien, es el primer tipo de enema doméstico, el microenema, de fácil administración y de bajo riesgo, al ser administrado con una cantidad pequeña de solución. Son unos 135 mililitros aproximadamente. Fosfato monosódico es lo que contiene la solución. Técnica para colocación de enemas. Preparar el equipo completo, siempre tenemos que tener la bandeja con todos los elementos que necesitamos. Explicar al paciente lo que se le va a realizar. Habitación a temperatura agradable, porque el paciente tiene que estar descubierto o semidescubierto. Siempre resguardar, es importante resguardar la intimidad del paciente, ¿sí? Sobre todo en habitaciones compartidas. Colocarse los guantes, poner la salea impermeable o pañal debajo del paciente. Si pueden usar los dos elementos mejor, pero bueno, uno se va adaptando a los elementos que tengamos disponibles. Colocar al paciente en decúbito lateral izquierdo. Esa posición de decúbito lateral izquierdo es la posición de Sims. Bien, cuidar la privacidad del paciente, ya lo habíamos dicho, pero esto es primordial, siempre cuidar la privacidad del paciente. Lubricar la cánula rectal, utilizamos lidocaína. Purgar el prolongador con la solución a administrar. Visualizar el orificio anal, insertar la cánula suave y lentamente en el recto. Insertar la sonda de 7 a 10 centímetros en el adulto. Bien, si hay resistencia al introducir la sonda, pedir que inspire profundamente.
Me van entendiendo todo, ¿no? Igual si tienen dudas me preguntan. Sí, profe, se entiende. Bárbaro, Sí, profe, se entiende perfecto. perfecto. Elevar el contenedor, que es donde va a estar la solución, no más de 50 centímetros desde el borde de la cama para permitir el flujo de líquido. ¿Se acuerdan que habíamos leído en una imagen 40 centímetros? Administrar la solución lentamente si el paciente refiere dolor. Cuando el paciente tiene dolor, ahí disminuimos el flujo. El proceso el cortar el proceso durante 30 segundos cuando siente dolor. Disminuimos el flujo o cortamos el procedimiento, pero durante 30 segundos después volvemos a infundir. Y cuando volvemos a infundir lo hacemos lentamente. Nos queda menos de un minuto, así que cuando se corta volvemos a entrar, ¿sí? Bueno, reiniciar nuevamente el proceso lentamente, después de los 30 segundos que lo detuvimos. Una vez administrada toda la solución, aconsejar al paciente que retenga el enema el máximo tiempo posible para que tenga mayor efecto.